pues Cristo ya me perdonó. Él ha limpiado mi maldad y ha redimido por su amor eternamente. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva audición de Aquí Estamos. Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo. Continuando con la serie Preparados para la Depresión. El avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y sufre el daño. En el pasado programa estuvimos considerando el concepto de depresión y vimos específicamente que la depresión pues no es pecado per se, sino cómo se maneja. En esta oportunidad añadiremos algo más con relación al concepto de depresión. Además de esto, estaremos viendo las causas de la depresión. Hay tres causas fundamentales: la condición del hombre, el sistema y el adversario de Dios, Satanás, llamado también en el libro de Apocalipsis Apolión o el destructor. Invite a sus familiares y amigos a ver el programa de hoy para que estemos prevenidos ante este mal que no tiene que ver con edad, no tiene que ver con posición social, no tiene que ver con, lugar de nacimiento o dónde se esté viviendo, no tiene que ver con estatus. Simple y llanamente este mal atrapa a todo ser humano. No se pierda la totalidad del programa de hoy porque tenemos cosas edificantes para bien de su vida. Nuestro Dios es bueno. Aún los niños pueden librarse de este terrible mal de la depresión. Entonces debemos de enseñar aún a los niños a lidiar con este asunto de la depresión. Es decir, que toda persona que viene a Jesucristo sabe que no todo termina con la muerte, que la muerte produce un trauma serio, porque la muerte es inminente, no avisa todo lo que tú has hecho y ahora ¿para quién será? Hoy vienen a buscar tu vida, hoy vienen a buscar tu alma. ¿De quién será todo eso que tú has almacenado? Se tiene que trabajar con un léxico acorde a la pecaminosidad humana, para buscar la aceptación humana y por otro lado para crear recursos o dineros a través de fármacos. Y algo esencial detrás de todo esto, finalmente, la proyección de la culpa. Y la proyección de la culpa, al final, a quien hace responsable de todas las desgracias es a Dios. De ahí es que el hombre naturalmente vive con un resentimiento contra Dios, consciente o inconscientemente. Hay un lavado de cerebro. En otras palabras, usted que me está viendo, que no es cristiano, y aún usted que es cristiano, le han lavado el cerebro. El cristiano por gravedad es victorioso. Él sabe de inicio que ha sido liberado del pecado, sabe que no es de este mundo, se prepara porque el mundo le va a tratar de inculcar sus conceptos y a modelar su forma de pensar y llevarlo mentalmente a una depresión. Y en tercer lugar, de manera intencionada, el diablo va a sembrar muchas cosas en otro y hasta si hay un descuido, se meterá en el corazón. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Preparados para la depresión. Dice la Biblia que el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y sufre el daño. La serie pues connota la idea de ser prudentes. En el Sermón de la Montaña que hace tiempo estudiamos, encontramos a dos hombres, uno calificado como prudente y el otro calificado como insensato. El hombre prudente se preparó para la adversidad, se preparó para los huracanes y ¿por qué no? Ubicando a este hombre prudente en este tiempo, se preparó también para los temblores de tierra y edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca, el Señor mismo dice, es edificar la casa espiritual, moral y física, ¿por qué no?, sobre su santa y bendita palabra. Es decir, que lo único sólido y fuerte en esta vida, auténtico, verdadero, es la palabra del Señor. El mismo Jesucristo lo dijo con claridad meridiana. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios jamás va a pasar. Toda persona que edifica su vida
en la palabra de Dios, entonces tiene estabilidad emocional, tiene estabilidad espiritual y, ¿por qué no también? Tiene estabilidad física, es lo normativo. La palabra de Dios también nos muestra la idea de un hombre, bueno, que comenzó a construir, pero no evaluó el costo. Ese hombre se parece mucho al hombre insensato. El hombre insensato construyó, pero construyó no sobre la roca, sino sobre la arena. Debe inferirse que edificar la casa o la vida sobre la arena es edificar sobre cosas inciertas, es decir, argumentos humanos, huecos, que carecen de sólida consistencia. Vino el viento fuerte, vino el terremoto y aquella casa se destruyó. En cuanto al hombre que no evaluó el costo, la casa se le quedó por mitad. El Señor dice que debemos, por un lado, edificar sólidamente y por otro lado, hacer los cálculos. Usted está en esta vida, no podemos salir de ella. Alguien de manera insensata dijo, bueno, yo vine a esta vida y nadie me preguntó y por eso yo decido irme. Y atentó contra su vida, se la arrancó. Pero usted no es de ese tipo de persona, ¿verdad? No es de ese tipo de persona que tiene un resentimiento contra Dios y un resentimiento contra sí mismo. No, 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 no. Usted es una persona que se siente privilegiada de estar en esta vida y le encuentra un sentido y un propósito. Bueno, ya que estamos en esta vida, entonces tenemos que aprender a vivir en esta vida. Y tenemos que detectar los males, tenemos que detectar los enemigos. Y ahí el título de la serie, Preparados para la depresión. La depresión realmente es inevitable y se ha dicho ya que atrapa a todo ser humano. Ni aún los niños pueden librarse de este terrible mal de la depresión. Entonces debemos de enseñar aún a los niños a lidiar con este asunto de la depresión. Cuando uno estudia la psicología infantil y cuando escucha acerca de niños y lee acerca de niños parvulitos de nivel inicial que tienen comportamientos que usted dice no es verdad, pero la psicología, ¿verdad?, muestra comportamientos muy maduros con relación a la vida y con relación a la no preservación de la misma, aún hasta en ese nivel, aunque parezca extraño, aunque parezca insólito. Es decir, que a los niños, a los parvulitos, hay que enseñarlos a vivir, a los adolescentes, a los jóvenes, y prepararnos todos, si Dios nos da la dicha, de llegar a la edad adulta, prepararnos todos para la vejez. El avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y sufre el daño. El hombre prudente edifica su casa sobre la roca. El insensato, pues, edifica sobre la arena o la opinión humana. No evalúa el costo. Bueno, hablemos entonces un poco más acerca de la depresión y del concepto de la depresión. Tengo aquí un libro que usted puede adquirir. Se llama Capacitado para Orientar, de Jay Adams. Bueno, todos los libros de Jay Adams los recomendamos, porque Jay Adams tiene una sana teología. Además de ser un buen teólogo, Jay Adams, de profesión, es psiquiatra. Y Jay Adams hizo una investigación de campo. Se internó en un lugar donde habían personas con problemas emocionales, problemas llamados psiquiátricos, es decir, a los que se denominan, personas que son denominadas como locas. Y allí Jay Adams, pues, llegó a muchas conclusiones. Una de las conclusiones que llegó es el problema del etiquetamiento. Hemos dicho que la depresión no es pecado per se, pero hay algo más que debe decirse. La depresión no es una patología. Y Jay Adams, con claridad meridiana, observa la depresión no es una enfermedad. Jay Adams añade que no solamente la depresión, hay otros males que tienen que ver con la condición del hombre que se etiquetan como enfermedad y se anda buscando algo. Primero hay una industria muy grande de fármacos, es decir, de medicamentos. Cuando en el libro
especial de los Estados Unidos y de los países desarrollados, bueno, comienzan a inventarse patologías o enfermedades, o a descubrir, como se les llama. Entonces tienen que crear medicamentos, o ya los medicamentos están, para poder contrarrestar esas llamadas enfermedades mentales, que la gente pues las asume y lógicamente actúa en consecuencia, es decir, usando medicamentos. Por ejemplo, alguien hizo un señalamiento con relación a la obesidad. Hoy en día algunos entienden que la obesidad es una enfermedad, pero ¿será realmente la obesidad una enfermedad? Bueno, hay personas que prefieren creer que es una enfermedad, la obesidad, porque hace proyectar la culpa. Y ese es el asunto. No solamente la medicación, ¿verdad? Porque si usted tiene un dolor de cabeza, bueno, en lugar de usted ponerse a orar o buscar un consejo, usted lo que hace es que se toma una pastilla. Y eso está bien hecho. Lógicamente, no se debería hacer un hábito de eso, a menos que sea un asunto orgánico permanente, que necesite una medicina o una pastilla específica. Lo que estamos diciendo es que el dolor de cabeza se resuelve fácilmente ¿con qué? Bueno, con una pastilla. Ahora, cuando usted tiene un problema de hábitos o de actitudes, como es el caso usualmente de la obesidad, entonces usted quisiera tener una cirugía. ¿Les resolverá la cirugía? Es decir, que le achiquen un poco el vientre, o como dicen algunos médicos, cirujanos también, hay que hacer una cirugía del cerebro, en el sentido de cambiar la forma de pensar con relación a la obesidad. Es decir, para dejar de ser obeso hay que cambiar la forma de pensar, por ende hay que cambiar de hábitos, pero hay personas que prefieren una cirugía en lugar de cambiar su manera o su forma de pensar, lógicamente porque se habitúan al placer de comer y a comer de una manera no sana, de una manera indebida, donde se llega o se cae pues en la glotonería. En asuntos entonces conductuales, en asuntos propiamente emocionales, bueno, si hay un etiquetamiento, entonces hay un medicamento y lo consiguiente en el plano espiritual, que es el plano que más nos interesa, se proyecta la culpa. En otras palabras, si es una enfermedad, yo no soy responsable. Si la depresión pecaminosa es hereditaria, entonces no soy responsable. Hay otro libro que hemos recomendado, La depresión espiritual, sus causas y su cura, del doctor Martyn Lloyd-Jones. Este otro hombre de Dios, médico también, estamos hablando de dos médicos, y tenemos que señalar médicos porque hoy en día estamos en el tiempo del profesionalismo. En otras palabras, si usted no tiene una profesión, una licenciatura, pero no basta una licenciatura, una maestría, y más que una maestría, entonces usted no es atendido ni escuchado. Pero ¿quién dijo que la verdad necesita de un posgrado, de una maestría para lucirse? No, la verdad se luce per se, se luce por ella misma. La verdad es verdad. Y toda persona que tiene una conciencia y un sentido de integridad asumirá la verdad. Entonces, por favor, no caiga en esa vanidad, no caiga en ese ritualismo carnal de andar buscando profesionalismo. Bueno, eso se ha metido hasta en las comunidades cristianas. En las comunidades cristianas, si no es profesional, si no tiene un posgrado, si no tiene una maestría en determinada área, entonces no se le escucha. No. Pedro era un pescador. Jesús, carpintero. Juan, pescador. Y en el caso de Pablo, que era un letrado, un culto que sabía varios idiomas, Pablo dijo, todo lo tengo por basura, con tal de conocer a Cristo. Es decir, que Pablo se sabía o se hacía como que no sabía nada. Dice, el que se cree sabio entre vosotros, hágase como que no sabe nada, porque la sabiduría de este mundo es una sabiduría que perece. Bueno, doctor Martyn Lloyd-Jones, el doctor Jay Adams, hombres que tienen autoridad, digámoslo así, en el campo clínico o en el campo médico, han observado la necesidad de enfrentar los males conductuales, los males espirituales con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, para poder hacerle frente. ¿Por qué la gente no sale de su situación?
sino que vive drogada o sedada, ¿verdad? O excitada con ciertos fármacos, motivada con ciertos energizantes. Bueno, porque no quieren ir a la fuente del agua viva, la palabra del Señor. Pero ahora nos toca hablarle al pueblo de Dios. Y en el pueblo de Dios, hablarle al mundo, en sentido general. La gran verdad ahora que queremos enfocar es la siguiente: las causas de la depresión. Pero para hablar de las causas de la depresión, tenemos que hablar acerca de lo que es el cristiano. Y alguien dirá, ¿y por qué? ¿Por qué asociar una cosa con la otra? Bueno, porque una persona que es cristiana, verdaderamente cristiana, es decir, que ha nacido del cielo, que ha nacido de Dios, sabe por ósmosis, por gravedad, por consecuencia, cuáles son las causas fundamentales, esenciales de la depresión. Para hacerse cristiano, en otras palabras, para confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, lógicamente, previamente se ha experimentado vida espiritual, un nuevo nacimiento, un milagro. Pero lo que tiene que ver con el intelecto o con la mente, entonces esa persona se persuade de ciertas verdades fundamentales. La primera verdad que queremos resaltar o destacar se encuentra en Romanos capítulo 8. Y esta es una verdad maravillosa. Dice que en esperanza fuimos salvos. Usted tiene una Biblia, usted la puede abrir con nosotros. Abra su Biblia con nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 24. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero Romanos capítulo 6, 23 dice: la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios, maravilloso esto, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero mire esta condición: por cuanto todos pecaron. Y el capítulo 3, versículo 10 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, para ser cristiano debe de haber ese entendimiento. ¿Ve usted? ¿Qué causa depresión? Fundamentalmente, la condición inherente del hombre. ¿Y cuál es la condición inherente del hombre? Una condición de pecado. Usted puede vivir toda su vida infatuado, creyendo que es bueno, pero usted sabe que no, que su conciencia lo martilla y lo acusa. No importa si usted es ateo o no, no importa si usted es un gran religioso, un gran moralista, un gran filántropo, no importa si usted es como Steve Jobs, bueno, que decía, ¿para qué hacer obras de filantropía? No importa si usted es como Bill Gates, que dice, bueno, la filantropía sí es necesaria, uno de los más grandes filántropos de la humanidad en estos momentos. No importa. La gran verdad es que la conciencia grita culpable. De ahí es que el hombre anda buscando aceptación por esa realidad pecaminosa. Pero se crea una dicotomía, es decir, una variación interna en el individuo, en el ser humano. Precisamente en el capítulo 7 de Romanos encontramos esa variación. Aún Pablo, siendo cristiano, observe lo interesante del asunto. Versículo 24 del capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero si usted lee arriba, va a encontrar cosas más dramáticas. Por ejemplo, el versículo número 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Usted se está dando cuenta? Por favor, observe nuevamente el versículo 15, la parte final. Sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que produce depresión y tristeza? Bueno, que quiero hacer lo bueno y no puedo hacerlo. No quiero hacer lo malo y no puedo dejar de hacerlo. Y esto luego trae una conciencia culpable. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Es decir, la ley es buena, el malo soy yo. Eso produce depresión también. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. En otras palabras, hay una inherencia, hay una condición, que es lo que me lleva, que es lo que me induce realmente a pecar. Pero algo más, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Óigame, llegar a esa conciencia es algo grande. Para los médicos,
la salida para la salud es el reconocimiento primero del mal y descubrir el origen del mal, es decir, el origen de la enfermedad, y que el paciente tenga conciencia de su mal, no solamente para medicarle, sino para que éste pueda asumir el medicamento. Él pudiera tener el medicamento en la estantería o en el escritorio o en el espaldar de la cama o donde quiera que fuere, pero eso no lo va a sanar. Lo que lo sana es tomar el medicamento. Aquí Pablo está diciendo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, vuelve otra vez, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior, maravilloso, me deleito en la ley de Dios. Está hablando un cristiano. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y grita, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si un cristiano no ha entendido de entrada, de inicio, esta realidad, entonces voló la cerca. En otras palabras, en el aprendizaje de la salvación, no tomó esa asignatura, no tomó esa lección. Es como querer inscribir a un muchacho en 8º grado sin antes haber pasado por primero, segundo, tercero, cuarto de la primaria. Es necesario aprender y asumir ciertas lecciones para que luego entonces pueda haber un entendimiento de las otras asignaturas que se llevarán a otro nivel. De igual forma, entonces, cuando hemos cursado por la lección del reconocimiento de nuestra maldad y de nuestra pecaminosidad y de nuestra herencia pecaminosa, y no solamente herencia pecaminosa, inherencia pecaminosa, ¿verdad? Entonces finalmente se puede clamar a Dios, se puede buscar la salida en Dios y se puede lidiar, porque guerra avisada no mata soldados. ¿Y por qué me comporto así? Porque hay una realidad, hay un mal que solamente unido a Dios y a Cristo como Salvador se puede tener un verdadero éxito. Mire usted, el asunto es tan grave, que para que una persona pueda reconocer el diagnóstico de Dios, es decir, de la condición pecaminosa, porque no se trata del diagnóstico de Rousseau, ni de los ateos, se trata del diagnóstico de Dios, ni aún el de Calvino, es el de Dios. Dios mismo tiene que venir por su espíritu y convencer interiormente o internamente. Dice el Evangelio de Juan, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Es decir, que el hombre no da su brazo a torcer. El hombre pretencioso dice que él es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe. Dios dice que no. Dice por cuanto todos pecaron. Y dice más, un hombre pecó y en ese hombre entró la muerte y están destituidos de la gloria del Señor. Para entender entonces la depresión, y para prepararnos para la depresión, en primer lugar, la primera causa es la condición del hombre, una condición pecaminosa. Vamos a una pausa y luego entonces veremos la segunda condición. ¿Y cuál es esa segunda condición? Por favor, no se pierda la totalidad del programa porque tenemos cosas edificantes para bien de su vida. Él ha limpiado mi maldad y ha redimido por su amor eternamente, eternamente.